En aquel salón de conferencias impecable, donde cada detalle parecía milimétricamente calculado para impresionar, algo invisible comenzaba a escaparse de control. El aire estaba cargado de expectativa, pero también de un silencio extraño, como si todos presintieran que aquella mañana no terminaría como estaba previsto. Entre miradas atentas y sonrisas ensayadas, un destino estaba a punto de quedar expuesto ante decenas de personas influyentes, y nadie parecía notarlo, excepto ella. ¿Alguna vez has sentido que alguien a tu alrededor estaba a punto de caer en público sin merecerlo? ¿Y será que el verdadero poder está en dejar que el error ocurra o en intervenir en el momento exacto? La respuesta a ambas preguntas es simple y definitiva. Quien ve más allá de su propio ego percibe el dolor antes de la caída, y quien tiene poder de verdad usa su influencia para elevar, no para aplastar. Sofía observaba todo desde la última fila, con la postura serena de quien ya había comandado salas mucho más grandes y tomado decisiones mucho más arriesgadas. Dueña de una reconocida cadena de hoteles de lujo, no necesitaba estar allí. Aquella presentación era solo uno de los innumerables proyectos internos de la empresa, algo que, para ella, podría haberse resuelto con un informe enviado por correo electrónico. Aún así, decidió asistir. No por obligación, sino por intuición. Algo en esa mañana la había inquietado desde temprano. El joven empleado al frente de la sala se llamaba Daniel. Talentoso, dedicado y conocido por resolver problemas que otros evitaban, había sido elegido para presentar una propuesta innovadora de reestructuración de servicios. Era la oportunidad de su vida. Un público compuesto por directores, inversionistas y ejecutivos externos lo observaba con atención calculada. Sin embargo, bastaron los primeros minutos para que Sofía notara lo que los demás aún ignoraban: Daniel estaba demasiado nervioso. Su voz falló levemente al saludar al público. Sus manos temblaban casi imperceptiblemente, pero para alguien como Sofía, acostumbrada a leer a las personas como libros abiertos, aquello era una alarma ensordecedora. No era falta de preparación. Era miedo. Miedo a equivocarse, a ser juzgado, a ser ridiculizado por personas que confundían autoridad con superioridad. Mientras Daniel avanzaba en las diapositivas, uno de los directores más antiguos, conocido por su arrogancia y por la costumbre de interrumpir presentaciones, empezó a mostrar impaciencia. Miradas cruzadas, una sonrisa ladeada, un leve movimiento de cabeza en señal de desaprobación. Sofía conocía muy bien a ese tipo de personas. A lo largo de su carrera se había enfrentado a decenas como él. Y sabía exactamente lo que estaba por suceder. La presentación continuó, pero ocurrió un error técnico. Un gráfico no se cargó correctamente. Daniel intentó corregirlo, pidió unos segundos, pero el silencio se volvió pesado. Entonces el director lo interrumpió, con un tono lo suficientemente alto como para avergonzarlo. ¿No revisaste esto antes de presentar? Algunas risas contenidas surgieron en la sala. El rostro de Daniel se sonrojó. Aquella era la humillación pública anunciada. Sofía sintió algo que mezclaba indignación y responsabilidad. Podría haberse quedado en silencio. Al fin y al cabo, nadie esperaba que la gran empresaria interviniera. Pero también sabía que ese momento definiría no solo el futuro de Daniel, sino el clima humano de toda la empresa. Y Sofía nunca creyó en negocios exitosos construidos sobre el miedo. Con absoluta calma, se levantó. El movimiento fue discreto, pero bastó para que toda la sala se girara hacia ella. Su presencia tenía peso. No era solo riqueza o cargo. Era la autoridad silenciosa de quien lo había construido todo desde cero. Caminó hasta el frente, sonrió levemente y pidió la palabra como quien hace un favor, no como quien impone. Antes de continuar, dijo con voz firme y serena, me gustaría hacer una observación. Miró a Daniel, no con lástima, sino con respeto. Luego se dirigió a la audiencia. Las ideas innovadoras rara vez nacen en ambientes donde el miedo es mayor que la curiosidad. El director intentó interrumpirla, pero Sofía levantó la mano con educación. He visto presentaciones técnicamente perfectas que no cambiaron absolutamente nada.
Y también he visto pequeños errores revelar grandes mentes. Entonces volvió a mirar a Daniel. Continúa. Pero esta vez, no para demostrar que eres perfecto. Hazlo para mostrar por qué esta idea importa. El efecto fue inmediato. El silencio que antes asfixiaba ahora parecía atento. Daniel respiró hondo. Algo había cambiado. No solo en la sala, sino dentro de él. Sofía, con un simple gesto, había desplazado el foco del juicio hacia el propósito. Mientras Daniel retomaba la presentación, Sofía notó las miradas que se cruzaban entre los ejecutivos. Algunos incómodos, otros reflexivos. Sabía que ese momento estaba enseñando algo mucho más grande que cualquier estrategia corporativa. Estaba mostrando, en la práctica, que liderar no es aplastar al más débil para parecer fuerte. El gráfico fue ajustado. La explicación fluyó mejor. La voz de Daniel ganó firmeza. Poco a poco, la idea comenzó a brillar como realmente era, inteligente, viable y audaz. Sofía observaba en silencio, pero ya estaba trazando mentalmente algo más. No quería solo salvar a Daniel de una humillación. Quería transformar ese casi fracaso en una victoria que nadie olvidaría. Por eso, cuando la presentación terminó, antes de que surgiera cualquier comentario ácido, Sofía volvió a hablar. Esta vez hizo algo inesperado, anunció que aquella propuesta sería puesta a prueba en uno de sus hoteles más lujosos, como proyecto piloto, bajo el liderazgo directo de Daniel. Un murmullo recorrió la sala. Sorpresa. Envidia. Admiración. El director arrogante permaneció en silencio. No por estar de acuerdo, sino por no tener poder suficiente para oponerse. Sofía ya había decidido. Y cuando ella decidía, no era por impulso. Era por visión. Daniel apenas logró agradecer. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo por la oportunidad, sino por el reconocimiento público. Por primera vez, alguien en una posición de poder había visto su potencial sin exigir perfección inhumana a cambio. Al regresar a su asiento, Sofía sintió la tranquilidad de quien actúa alineada con sus valores. Sabía que esa historia apenas comenzaba. El plan que había empezado como un gesto de empatía pronto se revelaría como una lección profunda para toda la empresa, sobre valentía, respeto y el verdadero significado del éxito. Y, sin que nadie allí lo percibiera por completo, las vidas empezaban a cambiar en ese mismo instante. La noticia del proyecto piloto se propagó por la sala como una corriente eléctrica silenciosa. Algunos ejecutivos se inclinaron hacia adelante, otros cruzaron los brazos, intentando ocultar reacciones que oscilaban entre la sorpresa y la incomodidad. Daniel permaneció inmóvil durante unos segundos, como si necesitara confirmar que había oído correctamente. Sofía percibió ese instante de suspensión y sostuvo su mirada, ofreciéndole una seguridad que no necesitaba palabras. La reunión terminó poco después, de manera casi protocolaria. Las personas se levantaron, recogieron sus materiales y comenzaron conversaciones paralelas. El director que había intentado humillar a Daniel salió sin saludar a nadie, con el rostro tenso. Sofía observó en silencio. Sabía que decisiones así generaban ondas, y no todas serían suaves. Aún así, no mostró ninguna duda. En el pasillo exterior, Daniel finalmente se acercó. Su postura ya no era la misma de minutos antes. Había algo nuevo en sus pasos, una mezcla de alivio y responsabilidad. Señora Sofía, yo, no sé ni cómo agradecerle, dijo, con la voz aún cargada de emoción. Ella sonrió de manera sencilla, casi maternal, pero sin paternalismo. No me agradezcas ahora. Aprovecha esta oportunidad. El verdadero agradecimiento vendrá de lo que construyas a partir de aquí. Daniel asintió, absorbiendo cada palabra. Sofía le pidió que se reuniera con ella al final del día, en su oficina, para alinear los próximos pasos. Antes de alejarse, añadió: y una cosa más. No permitas que nadie te convenza de que llegaste hasta aquí solo por mí. Tú ya estabas preparado.
solo necesitabas que alguien no estorbara. A lo largo de ese día, la empresa parecía distinta. Comentarios en voz baja surgían en los pasillos, correos electrónicos circulaban con preguntas cautelosas sobre el proyecto piloto, y los gestores intentaban entender cómo aquello impactaría a sus propios departamentos. Sofía seguía todo a distancia, como quien observa un tablero de ajedrez anticipando movimientos futuros. Al final de la tarde, Daniel llegó puntualmente a su oficina. El ambiente era elegante sin excesos, muebles de madera clara, obras de arte discretas, grandes ventanales con vista a la ciudad. Sofía le pidió que se sentara y comenzó a hablar con naturalidad, como si estuvieran tratando un asunto cotidiano. Quiero que me expliques tu idea otra vez. Pero esta vez, sin diapositivas, sin público, sin miedo. Daniel respiró hondo y comenzó. A medida que hablaba, su confianza crecía. Detalló la propuesta, los puntos de mejora, los riesgos calculados, las posibilidades de expansión. Sofía escuchaba con atención, haciendo preguntas precisas, nunca para ponerlo a prueba, sino para profundizar. Al final, guardó silencio durante unos segundos. Es mejor de lo que imaginaba, dijo finalmente. Y precisamente por eso va a incomodar a mucha gente. Daniel frunció el ceño. Esperaba resistencia, pero, ¿a ese nivel? Siempre que alguien propone algo que toca zonas de confort, la reacción no es técnica, es emocional. Y es ahí donde necesitas estar preparado. Entonces ella explicó el plan con más detalle. El proyecto piloto no sería solo una prueba operativa. Sería una vitrina. Un hotel específico recibiría la implementación completa de la propuesta de Daniel, con métricas claras, seguimiento riguroso y visibilidad interna. Sofía no quería únicamente demostrar que la idea funcionaba. Quería mostrar quién estaba detrás de ella. Tú vas a liderar esta fase, dijo, mirándolo directamente. Pero el liderazgo no es solo tomar decisiones. Es sostener presiones que no siempre son justas. Daniel sintió un nuevo peso sobre los hombros, pero no retrocedió. Estoy dispuesto. En los días siguientes, Sofía cumplió exactamente lo que había prometido. Convocó reuniones estratégicas, comunicó oficialmente el proyecto y dejó claro que Daniel tenía autonomía. No hubo discursos largos ni justificaciones excesivas. Su postura era clara, aquella era una decisión tomada y esperaba profesionalismo de todos. No todos reaccionaron bien. Un gerente intermedio intentó cuestionar los costos, otro planteó dudas sobre la experiencia de Daniel, siempre de forma indirecta. Sofía respondía con datos, serenidad y, cuando era necesario, silencio. A veces, el silencio resultaba más desconcertante que cualquier argumento. Mientras tanto, Daniel se trasladó temporalmente al hotel elegido. Comenzó a conocer a los equipos, a escuchar a los empleados de primera línea y a ajustar los detalles de la propuesta a la realidad práctica. Por primera vez, sentía que su voz no solo era escuchada, sino tomada en cuenta. Aún así, las dificultades no desaparecieron. Algunos colaboradores mostraban desconfianza, otros, resistencia pasiva. Una noche, después de un día agotador, Daniel recibió una llamada de Sofía. ¿Cómo estás manejando las objeciones?, preguntó ella. Estoy intentando convencer con argumentos, pero no siempre funciona, respondió él con sinceridad. Entonces deja de convencer. Empieza a escuchar. Muchas veces, detrás de la resistencia hay miedo a perder espacio, no un desacuerdo real. Esa orientación cambió el enfoque de Daniel. En lugar de presentar soluciones cerradas, empezó a hacer preguntas. En vez de imponer cambios, comenzó a involucrar a los equipos en el proceso. Poco a poco, algo empezó a transformarse. Personas que antes cruzaban los brazos ahora ofrecían sugerencias. Pequeñas victorias aparecían en el día a día. Sofía seguía los informes semanales, pero también hacía visitas inesperadas. Caminaba por el hotel, conversaba con los empleados, observaba los detalles. No intervenía de forma directa, pero su presencia se sentía.
Se aseguraba de tratar a Daniel como líder delante de todos, reforzando públicamente su posición. Esa postura no pasaba desapercibida. Otros gestores comenzaron a reflexionar sobre sus propios comportamientos. Algunos se sintieron desafiados, otros inspirados. La cultura de la empresa, antes marcada por jerarquías rígidas y competencia silenciosa, empezaba a mostrar pequeñas grietas por donde entraban nuevas posibilidades. El director que había intentado humillar a Daniel en la presentación inicial observaba todo a distancia. En una reunión privada, intentó alertar a Sofía sobre riesgos innecesarios y exposición de la marca. Ella escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando él terminó, respondió simplemente: el mayor riesgo para una marca es sofocar a personas capaces por miedo a los cambios. Él no insistió. Con el paso de las semanas, aparecieron los primeros resultados. Los indicadores de satisfacción de los huéspedes mejoraron, los procesos internos se volvieron más ágiles y el equipo mostró mayor compromiso. Daniel presentaba informes claros, sin adornos, reconociendo siempre el esfuerzo colectivo. Sofía se aseguraba de que esos resultados se compartieran en reuniones más amplias. En una de esas reuniones, ella pidió que Daniel hablara. No como excepción, sino como regla. Él percibió miradas distintas ahora. Ya no eran de juicio, sino de curiosidad y respeto. Aquel mismo ambiente que casi lo había aplastado semanas antes ahora lo escuchaba con atención genuina. Después de la reunión, una empleada se le acercó. Yo estaba allí el día de la presentación, dijo. Ver lo que pasó después me hizo pensar que quizá yo también pueda proponer cosas nuevas sin tanto miedo. Daniel sonrió, comprendiendo que el impacto de todo aquello iba más allá de su propia trayectoria. Sofía observaba esas escenas con discreción. Para ella, el éxito del plan no estaba solo en los números, sino en los cambios sutiles de comportamiento. Sabía que no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero si lograba formar líderes que actuaran con empatía y valentía, la cultura se sostendría por sí sola. En una conversación final de aquella fase inicial, Sofía llamó nuevamente a Daniel a su oficina. ¿Te diste cuenta de que, en algún momento, dejaste de preocuparte por demostrar tu valor?, preguntó ella. Daniel pensó durante unos segundos. Sí. Creo que eso ocurrió cuando empecé a preocuparme más por las personas que por la aprobación. Ella asintió. Ahí es donde el liderazgo comienza de verdad. Afuera, la empresa seguía en movimiento. Personas trabajando, decisiones siendo tomadas, conflictos surgiendo y resolviéndose. Pero algo esencial había cambiado. Un casi fracaso público se había transformado en un punto de inflexión silencioso, guiado no por discursos grandilocuentes, sino por acciones firmes y humanas. Y, mientras nuevos desafíos se dibujaban en el horizonte, Sofía sabía que aquella historia aún guardaba desarrollos importantes, no solo para Daniel, sino para todos los que estaban aprendiendo, poco a poco, que el respeto y la valentía podían caminar juntos en el mismo espacio. Los meses siguientes avanzaron con un ritmo intenso, casi silencioso para quienes observaban desde fuera, pero profundamente transformador para quienes estaban dentro del proceso. El proyecto piloto ya no era tratado como un experimento aislado. Se había convertido en una referencia. Otros hoteles de la cadena comenzaron a solicitar visitas técnicas, informes detallados y reuniones con Daniel. Lo que antes se veía como una apuesta arriesgada pasó a analizarse como un nuevo estándar posible. Daniel percibía ese cambio en la forma en que lo abordaban. Personas que antes apenas lo saludaban ahora pedían su opinión. Gestores experimentados hacían preguntas sinceras, no para poner a prueba su capacidad, sino para aprender. Aún así, mantenía los pies firmes en el suelo. Recordaba con claridad el día en que casi fue reducido a un error técnico frente a todos. Ese recuerdo funcionaba como un freno silencioso contra cualquier rastro de arrogancia. Sofía seguía presente, aunque menos visible. Permitía que Daniel ocupara el espacio que había conquistado, pero permanecía atenta a los detalles. En reuniones estratégicas, observaba no solo cifras y proyecciones, sino reacciones humanas,
quién se sentía amenazado, quién se sentía inspirado, quién aún resistía en silencio. En una de esas reuniones ampliadas, con líderes de distintas unidades, surgió un debate más acalorado. Un gestor más antiguo cuestionó si aquel nuevo modelo no estaba flexibilizando demasiado la jerarquía. El tono era controlado, pero cargaba una incomodidad antigua. La sala se tensó. Muchos esperaban que Sofía interviniera de inmediato. Ella no lo hizo. En cambio, miró a Daniel e hizo un gesto sutil para que respondiera. Por un instante, él sintió el peso de aquella invitación. No era una prueba, sino una transferencia clara de autoridad. Daniel respiró hondo y habló con tranquilidad. La estructura no se pierde cuando las personas participan. Se fortalece. Lo que cambia es el tipo de compromiso que se crea. No hubo aplausos ni comentarios inmediatos. Solo un silencio atento. Sofía observaba con atención. Aquella respuesta no había sido ensayada ni estratégica. Era fruto directo del camino recorrido. Después de la reunión, mientras las personas se dispersaban, Sofía se acercó a él. ¿Te diste cuenta de lo que pasó ahí?, preguntó. Escucharon, respondió Daniel. Incluso quienes no están de acuerdo. Exactamente. Ser escuchado no significa ser seguido de inmediato. Significa ser tomado en cuenta. Eso lo cambia todo. Con el paso del tiempo, los resultados se consolidaron. La satisfacción de los huéspedes se mantuvo alta, la rotación de personal disminuyó y la imagen interna de la empresa pasó a asociarse con desarrollo humano, no solo con excelencia operativa. Medios especializados comenzaron a mencionar la cadena hotelera como ejemplo de gestión innovadora. Sofía evitaba entrevistas largas. Prefería que los resultados hablaran por sí solos. Aún así, una invitación específica llamó su atención, un foro internacional sobre liderazgo y cultura corporativa, con empresarios y ejecutivos de distintos países. Querían que hablara sobre decisiones estratégicas en momentos críticos. Sofía aceptó, pero con una condición. No hablaría sola. Cuando se lo comunicó a Daniel, él pensó que había entendido mal. ¿Yo?, preguntó, sorprendido. Sí, respondió ella con naturalidad. Esta historia no es sobre mí. Daniel intentó argumentar, mencionó nerviosismo, exposición, responsabilidad. Sofía escuchó todo con paciencia. ¿Recuerdas lo que te dije aquel día de la presentación?, preguntó. No lo hagas para demostrar que eres perfecto. Hazlo porque importa. El evento tuvo lugar algunas semanas después. Un auditorio elegante, público internacional, traductores, cámaras. Daniel sintió el mismo nudo en el estómago que había sentido meses atrás, pero algo era distinto. No estaba solo. Y, más importante aún, no estaba allí para defenderse. Sofía inició la conversación hablando sobre decisiones difíciles, sobre momentos en los que intervenir parecía arriesgado, pero necesario. Luego se dio la palabra a Daniel. Él contó su experiencia sin dramatizar, sin ocultar el miedo que había sentido ni el impacto del gesto de Sofía. Habló de lo que cambió después, de aprender a escuchar, de liderar sin humillar. La reacción fue inmediata. Surgieron preguntas, comentarios, conexiones. Las personas se reconocieron en aquella historia. No porque fuera grandiosa, sino porque era humana. Sofía observaba todo con una leve sonrisa. Aquello confirmaba algo en lo que siempre había creído: las historias verdaderas enseñan más que los discursos perfectos. Al regresar, la empresa parecía haber cruzado un límite invisible. Nuevas propuestas comenzaron a surgir desde diferentes áreas. Empleados que nunca se habían manifestado empezaron a compartir ideas. No todas eran viables, no todas serían implementadas, pero el simple acto de proponer ya representaba un cambio profundo. Sofía decidió entonces dar un paso que venía madurando en silencio. Convocó una reunión restringida con el consejo y presentó una nueva estructura de desarrollo interno.
Programas de mentoría, espacios de escucha, criterios de evaluación que consideraban no solo los resultados, sino también el comportamiento. No fue una decisión fácil. Hubo debates intensos, preocupaciones financieras, cuestionamientos sobre el tiempo y el retorno. Sofía escuchó todo con atención y respondió con firmeza. Ya estamos recogiendo los efectos de un cambio que comenzó con un gesto simple. Ignorar esto ahora sería desperdiciar algo valioso. La propuesta fue aprobada. Daniel fue invitado a liderar uno de los frentes del programa. No como símbolo, sino como alguien que había vivido el proceso desde dentro. Aceptó con humildad, consciente de que el desafío sería aún mayor. Liderar a líderes exigía más que técnica. Exigía coherencia diaria. Una tarde tranquila, meses después, Sofía caminaba por el vestíbulo de uno de los hoteles de la cadena. Observaba el movimiento, las interacciones, los detalles. Un empleado más joven la reconoció y se acercó, visiblemente nervioso. Señora Sofía, solo quería decir que, trabajar aquí hoy es diferente. Uno siente que puede crecer. Ella agradeció con una sonrisa discreta. Aquella frase, dicha sin ensayo, tenía más valor que cualquier informe. Más tarde, en su oficina, Sofía recibió a Daniel para una conversación que no estaba en la agenda formal. ¿Recuerdas el día en que te dije que no dejaras que nadie dijera que habías llegado hasta ahí solo por mi causa? Preguntó ella. Lo recuerdo, respondió él. Eso sigue siendo válido. Pero ahora hay algo más. Otras personas están llegando más lejos gracias al entorno que tú ayudas a construir. Daniel permaneció en silencio durante algunos segundos. Esa percepción lo impactó profundamente. Ya no se trataba de su trayectoria individual. Se trataba de impacto. Aprendí eso de ti, dijo finalmente. Sofía negó suavemente con la cabeza. Aprendiste porque estabas dispuesto. Yo solo no estorbé. El tiempo siguió su curso. La cadena de hoteles se expandió, surgieron nuevos desafíos, se siguieron tomando decisiones difíciles. No todo era simple ni perfecto. Pero había un hilo invisible que unía esas elecciones, la conciencia de que las personas no son descartables y de que la autoridad no necesita herir para afirmarse. En un informe interno, alguien describió aquel periodo como un punto de inflexión. Sofía leyó la frase y cerró el documento. Para ella, no se trataba de un cambio repentino, sino de una secuencia de decisiones tomadas en el momento adecuado. Decisiones que comenzaron cuando decidió levantarse en una sala llena y cambiar el destino de alguien que estaba a punto de ser silenciado. Daniel, por su parte, jamás olvidó aquel instante. En cada nueva presentación, en cada reunión tensa, en cada conversación difícil, llevaba consigo el recuerdo de cómo todo podría haber sido diferente. Y ese recuerdo lo guiaba. Así, sin anuncios grandilocuentes ni gestos teatrales, aquella empresa pasó a ser un lugar donde el talento no necesitaba esconderse detrás del miedo, donde los errores eran tratados como parte del proceso y donde el respeto no era un discurso colgado en la pared, sino una práctica diaria. Y todo eso nació de la combinación poco común entre influencia y empatía, coraje y sensibilidad, poder y humanidad. Una combinación que, cuando se pone en acción, tiene la fuerza suficiente para transformar no solo un fracaso inminente en victoria, sino también a personas comunes en líderes conscientes, capaces de cambiar el rumbo de muchos otros caminos a su alrededor. Si esta historia te mostró que la elegancia también está en las actitudes, en el respeto y en el coraje de actuar en el momento adecuado, aprovecha ahora para suscribirte al canal Elegancia sin Edad y seguir inspirándote con historias que transforman la forma de ver la vida y el éxito.